Adelante. Hechos capítulo 16, versos 25 en adelante. Damos lectura a la infalible, inerrante palabra de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre Santo, Padre bueno, ayúdame. Te lo imploro, que bajo la guianza de tu Santo Espíritu, bajo esa iluminación poderosa, Señor, pueda exponer tu palabra fielmente, para tu gloria y el bien y gozo de nuestras almas. Amén. Y amén. Hay algo, hermanos, que mientras me preparaba para la exposición de la preparación y en este día exposición del mensaje, me llamó la atención. Y es el hecho de que en la actualidad, en este tiempo presente, y estoy haciendo lectura de una nota que preparé, las organizaciones que velan por los derechos de los empleados han conseguido el establecimiento de leyes que protegen a los trabajadores ante cualquier injusticia de parte de sus empleadores. Muchas son las leyes, las regulaciones que rigen la experiencia laboral. Se han establecido, por ejemplo, un salario mínimo y derechos que conocemos como derechos marginales que les protegen en caso de accidente o incluso ante la pérdida de dicho empleo. Se entiende que el empleador tiene un deber moral sobre aquel que utiliza para desempeñar las labores que benefician a la compañía. Conforme a la posibilidad del empleador, este debe evitar a toda costa que el empleado sufra daño o pérdida mientras trabaja en esa compañía. Y esta meditación y reflexión vino a consecuencia de un análisis humano, pecaminoso, que hice
del pasaje que tenemos delante de nosotros, que hemos estado estudiando a partir del versículo 19, vimos la consecuencia que tuviese el que Pablo, en el poder del Espíritu, echase fuera un espíritu de adivinación, un demonio que controlaba la vida de aquella joven, que de hecho podemos decir que era empleada de estos hombres, no a voluntad suya, como tampoco lo era la posesión de este demonio, no era voluntad de ella, sino, como vimos la semana pasada, posiblemente esto venía a consecuencia de que la joven tal vez se dio a una vida pecaminosa. Consideramos tal vez la posibilidad de que haya crecido dentro de un contexto en el cual sus padres no le cuidaron. Pero eso fue parte, ¿verdad?, de lo que hablamos la semana pasada. Pero a partir de allí, viendo estos hombres que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Lictores es la palabra que define, o la palabra que describe a aquellos que tenían esta función dentro del orden civil, judicial. Ordenaron a estos azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y mientras consideraba esto, consideré al mismo tiempo la realidad de nuestras propias vidas como cristianos, ¿verdad? Nosotros estamos bajo el servicio de Dios. Él es nuestro jefe. Él es quien está a cargo de velar por nuestro bienestar. Y visto desde la perspectiva humana, me parece, hermano, y entiéndalo de la forma en la cual lo quiero expresar, me parece que Dios no se comportó ahí como un buen jefe, ¿verdad? Desde la perspectiva antropológica. Porque estos hombres habían dejado la comodidad de sus hogares, habían dejado su contexto de estabilidad para exponerse a todas estas cosas, y lo que uno, humanamente hablando, esperaría es que Dios cuidase, protegiese a aquellos que se dan a esta tarea. Y si usted no cree que esta sea una conclusión afín con nuestra naturaleza pecaminosa, piense cuántas veces usted se ha cuestionado el porqué de las circunstancias que usted está enfrentando. Todos pecamos de esto, hermano. Muchas veces estamos insatisfechos con la providencia de Dios, especialmente cuando son aflictivas, cuando traen dolor a nuestra alma, a nuestro corazón, cuando cuestionamos el plan de Dios y la voluntad de Dios para con nuestras vidas en esas situaciones. Todos en nosotros tenemos un pare de sufrir, un cristiano que preferiría ese tipo de teología para nuestras vidas, en las cuales el sufrimiento no fuera parte de dicha experiencia. Yo he pecado de esto más de una vez y me temo que lo seguiré padeciendo, seguiré experimentando este tipo de inconformidad a la voluntad de Dios. Pasó esto por la mente de Pablo. Bueno, en un principio, según el relato, no fue así. No siempre oramos, no siempre cantamos, no siempre nos ajustamos a la voluntad de Dios y la recibimos con mansedumbre, en humildad, lejos de cantar, alabar a Dios, lejos de hacer muchas veces lo que Dios nos manda a hacer en su palabra. Muchas veces nos quejamos y manifestamos nuestra inconformidad y oramos, pero oramos no para dar gracias a Dios por dichas providencias,
Nos enfocamos en la circunstancia y me temo que evaluamos a Dios de acuerdo a las circunstancias. Y empequeñecemos a Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando éste permite la aflicción. De hecho, pareciera ser que fue el caso incluso de Job, quien ante su aflicción, y es natural, hermano, no me malinterprete, no hablamos de una actitud que nuestro llamamiento es a comportarnos de manera estoica, mutando o poniendo en mute en la palabra nuestras emociones y no expresando el dolor que la aflicción trae a nuestras vidas. En el caso de Pablo y Silas nos dice el pasaje que estos, a pesar de estar bajo esta condición, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y la pregunta es, ¿por qué ellos reaccionaron así? Porque ellos respondieron aún cuando tenían sus espaldas laceradas y habían sido víctimas de injusticia, porque ellos respondieron de esta forma. Hermano, y espero que haya sido también su experiencia, porque si podemos hablar del aspecto negativo, de la forma en la cual fallamos ante la aflicción y el dolor, también tenemos que reconocer que hay instancias en nuestra vida en que la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones de manera tan abundante que hemos podido responder de la misma forma en la cual respondieron nuestros misioneros Pablo y Silas. Ha habido instancias, hermanos, que de la misma manera que he confesado que no he respondido bíblicamente y piadosamente ante la aflicción, ha habido otras instancias, hermanos, en las cuales, y no por causa de mí, sino de la gracia de Dios y el Espíritu que mora en nosotros, yo he podido seguir hacia adelante a pesar de la aflicción. He podido cantar al Señor a pesar de la aflicción. Confieso que son menos las veces que he respondido así, pero he podido comprobar, al igual que usted, que Dios es poderoso para manifestarse en nuestras vidas y hacer que respondamos de manera piadosa y en el Espíritu ante la aflicción, porque su gracia en nosotros ha sido muy abundante. Nos dice el pasaje en el verso 25, pero a medianoche. Y la pregunta es, ¿por qué a medianoche? ¿Por qué vino esta respuesta de Dios? Como dice en el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué a medianoche vino la respuesta de Dios? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no vino el auxilio y el temblor y el rayo y la lluvia y la voz del cielo antes de que sus siervos padecieran esta afrenta y esta aflicción? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no llega a nuestras vidas antes de que suframos la pérdida, la humillación o la enfermedad o cualquier otra experiencia aflictiva a nuestras vidas? ¿Por qué? ¿No pudo haber hecho Dios la tierra temblar antes para disipar aquella turba que tomaron a Pablo y a Silas para ser llevados ante el magistrado o los magistrados y así evitar que ellos los azotaran? La respuesta es: Dios pudo. De hecho, Dios lo hace. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios en nuestro peregrinar? No lo sabemos. Yo puedo suponer acerca de algunas, habiendo vivido en el mundo, y en un mundo criminal, y sabiendo a lo que estaba expuesto, yo reconozco que si estoy entre los vivos, soy contado entre ellos porque Dios guardó mi vida. ¿De cuántas cosas Dios, de cuántos accidentes, de cuántas enfermedades Dios nos ha librado? No lo sabemos. Pero algo es seguro: no nos librará de todas las aflicciones. No de todas. Sino que como he dicho anteriormente, y es lo que dice la Escritura, es una promesa de Dios,
el que nosotros padezcamos muchas aflicciones. Es necesario que a través de ellas entremos al reino de los cielos. Así que la Biblia establece y nos da la respuesta a esta pregunta: ¿por qué Dios no llega antes de la aflicción? Porque son necesarias. Son necesarias, y en nuestro pasaje vamos a ver la necesidad, la utilidad de la aflicción en la vida de Pablo y Silas. Ya lo sabemos, ¿verdad? Conocemos el pasaje, sabemos el fin. Y debemos tratar de encontrar alguna aplicación a esta enseñanza para nuestras propias vidas. No solamente leerlo y admirar a Pablo, su valentía, su determinación, el denuedo de en medio de la aflicción, de la injusticia, para predicar el evangelio, sino también para que nosotros nos entendamos como participantes de las aflicciones de Cristo, como dice la Escritura, y para que nos preparemos ante esta eventualidad. Y le pidamos al Señor que nos prepare para responder piadosamente ante ellas. Nosotros quisiéramos una vida sin aflicciones en Cristo. Pero Dios suele actuar, como en este pasaje, a medianoche, luego de la aflicción, no antes de ella. De hecho, hay un término que han utilizado los teólogos a lo largo de la historia para hacer referencia a momentos muy críticos en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. Y ellos lo llaman la noche oscura del alma. En la vida de cada creyente, si tuviéramos la oportunidad de preguntarles si ellos han tenido un momento donde las tinieblas le han arropado y han perdido incluso toda esperanza, ellos muy posiblemente les compartirían su testimonio acerca de ello. Yo puedo hablar de muchos momentos difíciles en mi vida. Puedo hablar de esos momentos en los cuales, desde mi perspectiva y ante mi incapacidad para ver al Dios glorioso, porque he puesto mi mirada en la aflicción, no he visto un rayo de luz. He perdido, como el mismo Pablo dice, ante los naufragios y las situaciones. Él en un momento, a los hermanos en Corinto le dice: nosotros incluso perdimos toda esperanza de salir con vida de aquella prueba, de aquella aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llega, y espero me entienda, conforme a nuestro entendimiento, tarde? ¿Por qué Él no nos libra de esos momentos de oscuridad, de aflicción, de dolor? Cuando el alma ha sido turbada y la fe ha sido puesta bajo la prueba de la aflicción. ¿Dónde está Dios? Muchas veces nos preguntamos. Nosotros, al leer el pasaje a primera, podemos presentar objeciones ante la injusticia cometida contra los misioneros. Y es cierto, al final del pasaje Pablo hace un reclamo acerca de ello. Pero no es hasta que seguimos leyendo, hermano, que reconocemos el máximo bien que obtiene un alma encadenada y encarcelada espiritualmente. Y no estoy hablando de Pablo y Silas, sino del carcelero, y su casa. Cuando lo vemos así, podemos concluiremos que los azotes temporales que sufrieron nuestros hermanos misioneros valieron la pena. Valieron la pena. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la aflicción en nuestras vidas? ¿Por qué? Para nuestro propio bien, porque es a través de las aflicciones que nosotros buscamos refugio en el Señor. Sirven ellas para santificarnos. En medio de la aflicción, hermano, yo he sido llevado a la consideración de aspectos de mi vida que yo no consideraba tan serios y tan necesarios de atender. Pecados que son considerados como respetables. Esas cosas que para nosotros son, en mi país dicen, eso no es nada. La indiferencia,
que manifestamos hacia aspectos de nuestra vida como hijos de Dios que manchan el testimonio de Cristo. Aspectos en nuestra vida que tenemos como prioritarios en nuestra vida. Imagínese usted una persona, pongo un ejemplo, que está a punto de morir, un cristiano, y le dicen, te quedan 3 días de vida. Y ese hermano cristiano fue un hombre exitoso a quien Dios prosperó durante toda su vida y que se dedicó piadosamente, ¿verdad? Vamos a poner ese caso ideal, a ser un buen administrador de todo lo que Dios le había dado, y manejó su empresa y trató a sus empleados con excelencia, conforme a lo que Dios dice. Imagínese esa persona que aún bajo estas condiciones aceptables delante de Dios se ve ante la noticia de que le queda 1 semana de vida. ¿Qué piensa usted en qué cosas reflexionaría? ¿Qué valor, en qué lugar él pondría su empresa, su negocio y todos los bienes adquiridos, tal vez la cuenta en la cual tenga depositados miles de dólares? ¿Qué pudiera pensar esta persona acerca de esto? Esa aflicción, esa noticia puede llevarlo tal vez a descubrir que tal vez no fue balanceado en el uso del tiempo, en la administración del tiempo, que tal vez olvidó el aspecto misionero, evangelístico en su vida para dar paso a ese don, a ese regalo de Dios en su vida. Piense en usted mismo si mañana le dijeran y el Señor nos cuide que tiene una enfermedad y que pronto va a morir. Mediten eso, hermano. ¿Cómo tal vez ello haría que usted priorizara, hiciera una reevaluación de sus prioridades y se dedicara a atender a aquellas cosas, a aquellas personas un poco más, de una manera más ajustada a la voluntad de Dios? ¿Verdad que sí, hermano? Reconocemos que en el momento de la carencia, de la aflicción, cuando estamos ahí, cuando nuestro orgullo ha sido doblegado ante la aflicción, reconocemos que muchas cosas que no tenían la importancia que debieran tener son reubicadas en el lugar que Dios ordena. Es por medio de la aflicción, hermano, que nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Mira, hermano, hay un pastor que dice un pastor que yo sigo mucho, el pastor Sugel Michelén, él dice que el ministro debe cuidarse de no hacer del altar un confesionario. Y yo estoy de acuerdo en eso. No siempre, ¿verdad? Yo no voy a confesar todos mis pecados. Pero también creo que muchas veces el ministro puede, ¿verdad?, para no presentarse, y muchos hermanos han idealizado a sus pastores, piensan que ellos no pecan, no fallan, que ellos, ¿verdad?, están a otro nivel, lo cual no es correcto. Y yo, hermano, yo le digo, yo le confieso y pienso que usted se puede identificar conmigo, que cuando todo está bien, cuando no hay aflicción, cuando no hay pruebas en mi vida, a causa de mi naturaleza pecaminosa, yo tiendo a descuidarme en cuanto a la piedad, en cuanto a la santificación. A mí me pasa, hermano. Y cuando esos tiempos, ¿verdad?, de paz, de calma, de prosperidad se extienden, en mi alma se levanta un ruego al Señor en el cual yo le digo, hermano, y no me malinterprete, Señor, no permitas que esta providencia de prosperidad me aleje de ti, si tiene, por amor a mi alma, que hacer algún ajuste y permitir alguna prueba en mi vida, envíala, Señor. Porque son necesarias. Yo reconozco, hermano, que las aflicciones son necesarias. Son necesarias las aflicciones. Y en últimas, hermanos, debemos considerar la posibilidad de que Dios, sabiendo que tenemos una gran nube de testigos, de que Dios, por medio de nuestra aflicción, pueda bendecir a alguien. En múltiples formas, hermanos. Y una de ellas, hermanos, y que muchas veces pasamos por alto, es el hecho de que esas personas que están alrededor nuestro, que Dios ha puesto alrededor nuestro, están mirándonos y están considerando cómo nosotros respondemos ante la aflicción.
Y eso fue lo que pasó en nuestro relato. Aunque no lo dice, definitivamente este hombre, al presenciar, al ser testigo de la respuesta que dieron estos hombres ante la injusticia cometida contra ellos y los azotes recibidos, esa respuesta le llamó la atención. ¿Cómo respondemos ante la aflicción? ¿Cómo respondemos ante la prueba? Es muy importante, hermano, que nos hagamos ese cuestionamiento. No le hacemos favor a la obra, a la causa de Cristo, cuando en medio de la aflicción nos quejamos, renegamos de nuestra fe, cuando no mostramos el poder de la gracia de Dios en nuestros corazones y respondemos como los que no tienen esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Así que has considerado, hermano, alguna vez que tus aflicciones, mis aflicciones, por causa de Cristo darán fruto para Dios y el máximo bien, incluso de los que te están afligiendo. El carcelero era parte de ese grupo de personas que estaba afligiendo. Él los recibió en la cárcel y, participando activamente de la injusticia, los metió en el calabozo de más adentro y les amarró sus pies al cepo. Era una posición de piernas abiertas que, según se dice, producía calambre y hacía imposible el descanso. Así que, además de la posición y de los azotes sufridos por Pablo y Silas, el Espíritu Santo los llevó a buscar consuelo y remedio para su dolor en el cántico y en la oración. Ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Luego de la aflicción, Dios da esta respuesta, estremeciendo la tierra. Porque tenía en mente Dios, yo estoy seguro que Pablo en este momento no tuvo ninguna objeción a la voluntad, a la providencia de Dios. Y al ver el resultado al final, yo estoy seguro, hermano, que él presentaba las marcas de estos azotes con gozo, con alegría, porque a causa de ella, un hombre, un pecador, un hombre en necesidad y su casa se unieron a la iglesia que ya fue establecida, como vimos al principio, posiblemente en la casa de una mujer piadosa, Lidia. Despertando, dice el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Profundamente dormido estaba este hombre. Dormido físicamente, pero sobre todo muerto espiritualmente era la condición de este hombre. Imagínense, él, tan profundo era el sueño que ni sintió el temblor. Tal vez el bullicio que esto causó, habían otros carceleros, como veremos más adelante, juntamente con él, quienes tal vez le levantaron. Hermano, hay gente que tiene un sueño bien pesado, que le puede tumbar la puerta de la casa, puede temblar la tierra y ellos no se levantan. Ha pasado. En nuestro país, ante un periodo que hubo de muchos temblores, la gente confesaban que no habían sentido el temblor. Pero, verso 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Así que esta es la escena. Cuando él finalmente despierta de su sueño, habiendo pasado el terremoto, el temblor, que abrió las puertas, cuando él abre los ojos, ¿qué es lo que ve? Puertas abiertas. Puertas abiertas. Tal vez él pensó: ¿cuánto tiempo pasó desde que estas puertas estuvieron abiertas? Me pasaron por el lado los presos y yo no los vi a causa del gran sueño que él estaba experimentando. Así que mirando tal vez a ese pasillo, ve todas las puertas abiertas y al reconocer su irresponsabilidad, que había claudicado en su deber de velar por los presos y sabiendo lo que esto conllevaba para con su vida, dice que sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido. Hermano, y yo no quiero añadir al pasaje, sino tomar prestada esta escena y meditar y reflexionar acerca de esta epidemia. Se puede considerar una epidemia del suicidio que hay no solamente en este país, sino alrededor del mundo. Hermano, los números aumentan cada vez más. La gente piensa que quitarse la vida es una solución a la aflicción y al tormento que ellos están experimentando. Es que hago otra confesión, hermano. Durante la mayor parte de mi vida yo fui de este tipo de persona, depresivo, con pensamientos y tendencias al suicidio. Y el Señor me libertó de eso, hermano. El Señor me libertó por su gracia. Porque si usted no ha pasado por eso, si usted no ha experimentado eso, hermano, yo les recomiendo, hermano, que sea tenga un poco más de tacto y sea más cuidadoso a la hora de emitir juicio. Yo he oído juicios, hermano, personas que hablan de esto de una forma insensible. Hermano, cuando yo pasaba por esos momentos, si estoy vivo, al igual que el Señor me salvó del mundo criminal, si estoy vivo y no me quité yo mismo la vida, fue porque el Señor fue misericordioso conmigo. Porque su mano lo impidió, hermano. Porque cuando uno se encuentra en una gran aflicción, en un gran dolor, hermano, que se hace y se vuelve insoportable, uno lo que quiere es escapar. No necesariamente es una rebeldía en contra de Dios. No está uno pensando en Dios. Muchas de esas personas no están meditando en Dios. No están convencidos de que existe una vida más allá. Su mente es nublada, hermano. Y no justifico esta conducta. Pero, hermano, Dios es el único que puede cambiar un corazón que tiene estas inclinaciones. Yo pienso que este hombre, tal vez, hermano, y digo solamente tal vez, llegó a este punto en su vida y determinó hacer esto, no solamente porque los presos se habían escapado, posiblemente pensaba él, sino porque era un hombre que estaba vacío. Nadie se quita la vida así de inmediato. Él pudo haber hecho una indagación acerca de lo que había acontecido. La realidad es que este hombre no conocía a Dios, no pensaba en el más allá, no pensaba en la condenación que habría de traer a su alma el que él se privara de la vida. Simplemente él respondió o pensó dar respuesta a esta situación privándose de la vida, lo cual nos deja ver que era un hombre vacío. Un hombre que posiblemente estaba muy, muy, muy afligido. Y quién sabe, es por eso que el Señor llegó a su vida, quién sabe, parte de las aflicciones y del sinsentido de su vida y de la problemática que le llevó a él a pensar en esto, no era solamente que los esclavos posiblemente habían escapado, sino también él tal vez tenía problemas en su casa, con su familia. Hermano, una de las causas que lleva a las personas al cometimiento del suicidio, de quitarse la vida, son los problemas financieros y problemas familiares, problemas psicológicos, psiquiátricos también. No lo sabemos, pero Dios llegó, hermano, y a consecuencia de la injusticia que sufrieron Pablo y Silas, llegó a la vida de este hombre. Entonces, ¿cómo pensamos ahora de nuestro jefe? ¿Cómo pensamos acerca de los beneficios marginales? ¿Cómo pensamos ahora acerca, y hemos comenzado a evaluar, tal vez esa evaluación injusta que podemos hacer acerca de Dios cuando éste llega tarde, según nuestro entendimiento? Cuando éste llega ya, cuando los hijos están rebeldes, cuando el matrimonio está en crisis, cuando cosas negativas han acontecido y estamos envueltos en medio de la aflicción. Cuando olvidamos Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿O no lo olvidamos? Solemos olvidarlo. Entonces, nos dice el verso 28, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo, sí, el hombre azotado, el hombre sufriente, el receptor de esta gran injusticia, quien está imitando precisamente en su vida a aquel que desde la cruz clamó, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Aquel que es el modelo para todos y cada uno de nosotros en medio de la aflicción. Aquel que conformándose al plan perfecto de Dios sufrió, hermano, y lo hizo sin abrir su boca, dice la Escritura. Hermano, hay un gran bienestar, hay un gran poder, si podemos decirlo así, en guardar silencio
delante de Dios en medio de la aflicción. Pero a veces, hermano, y hoy en el tiempo que vivimos, pues tomamos el teléfono rápido, ¿verdad? Queremos llamar a alguien para compartirle nuestro sufrimiento. A veces pienso que para victimizarnos. Pablo no hizo eso. Pablo, con quien tuvo comunicación fue con el Señor. A él oraba, a él adoraba. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo de él, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, hermano? Por eso, y a causa de esta declaración, a forma de pregunta, es que me he atrevido a suponer que este hombre se quería quitar la vida porque era un hombre muy infeliz. Era un hombre desesperanzado. Era un hombre que tal vez había considerado, se había cuestionado acerca del propósito de la vida, el sinsentido de la vida. Pero había escuchado a Pablo cantar. Usted sabe lo que distinguía a la iglesia del primer siglo, que lamentablemente hoy en día nosotros no lo hacemos y debemos retomar, es el cantar el evangelio, el cantar la palabra del Señor. Por eso, y no sé si usted lo ha notado, la elección que hacemos de los cánticos, de los himnos que hacemos aquí deben tener contenido teológico. Debe ser el evangelio cantado, para que así todos participemos en la adoración, para que todos proclamemos la palabra del Señor. Ustedes de forma cantada, todos juntos, y desde mi perspectiva exponiendo el pasaje, interpretando la escritura. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué había escuchado este hombre acerca de Jesucristo, de la salvación? A través de esos cánticos no nos los dice. Tal vez este hombre cayó en un profundo sueño bajo el cántico de Pablo y Silas. Piensen eso, una imagen para mí tierna, hermano. Este carcelero era de aquellos que Dios había elegido desde la eternidad para vida eterna. Y de que a pesar de su injusticia y la participación en este acto, Dios le amó. Y le envió un coro de 2 hombres marcados y sufridos para que le cantaran y él fuera y experimentara un profundo sueño. ¿Quién sabe, hermano, las turbaciones que tuvo este hombre durante ese tiempo de sueño? Lo que sí se sabe, hermano, es que al despertar, lo primero que preguntó es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa salvación que ustedes están proclamando, dicha anteriormente, estos hombres perturban a la nación, enseñan y mandan a hacer y traen costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. No eran tradiciones de hombre, era el evangelio. Y este hombre les dice: quiero saber más acerca de ese mensaje que ustedes han cantado, que han predicado y que ha sido la causa por la cual ustedes están aquí. Porque el testimonio de Pablo y Silas, hermano, definitivamente les impresionó. Y la pregunta, mi amado hermano, ¿qué testimonio estamos dando nosotros en el mundo? ¿Se ven los efectos de una relación viva con nuestro Dios? ¿Se ve y se nota el fluir de la gracia y del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No te extrañe, mi amado hermano, que en medio de tu aflicción Dios te traiga personas para que tú les ministres, para que tú les prediques. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo fe. La sola fide. No es que vayas y ofrezcas algún sacrificio, como decían los judaizantes. No es que hagas enmiendas morales en tu vida para que Dios te vea con buenos ojos. No es necesario un discipulado de 1 año, 2 años, 3 años, como algunos afirman tristemente. No, solamente cree. Cree en el Señor Jesucristo. Tú estás bajo el señorío del César y de las autoridades, pero debes reconocer que Jesucristo es el Señor. Él es la máxima autoridad. A Él te debes someter. A ese es al que nosotros nos hemos sometido y por eso podemos cantar.
aún en medio de la adversidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué era lo más importante para este hombre? La condición de su alma. Fíjense cómo pasó de un estado a otro a causa de la gracia de Dios y el medio que le dispensó a este hombre a través de estos dos hombres sufrientes. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué cambio tan radical se da en una sola noche, hermano, ¿verdad? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Ahora surge una pregunta y bueno, muchos comentaristas suponen que la casa de este hombre podía ser en los altos de la cárcel o cerca de la cárcel, al lado de la cárcel. Y que tal vez quienes les acompañaban fueron o él mismo fueron en búsqueda de los componentes de esa familia para que escucharan las buenas nuevas de salvación. Recibió por gracia el don del arrepentimiento, porque esto es lo que está implícito aquí. Cuando este hombre pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Es porque él está consciente de su condición. Está arrepentido de la misma y llama a su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hablamos, ¿verdad? Y puntualizamos acerca de las características de la verdadera fe. En el caso de Lidia, recuerdan, ella les pidió, les rogó que fueran a la casa. Quiso tener ¿qué? Comunión con los hermanos. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos empatía, vemos afinidad con los que ahora han pasado de ser los prisioneros que habían sido dejados a su cargo, han pasado a ser sus hermanos, su familia espiritual. ¿Y qué es lo que uno quiere hacerle a la familia, a aquellos a los cuales ha sido unidos por el amor de Cristo? ¿Qué es lo que uno quiere hacerles? Bien. Les lavó las heridas. Los habían dejado allí, hermanos, sin curarles las heridas. Habían tirado a aquella cárcel sin haberle ofrecido los primeros auxilios, lo cual este carcelero hace y se presenta como un médico, como un cuidador de las heridas. Y luego de haber traído consuelo, tal vez habiendo pasado un ungüento para calmar el dolor de las heridas de esto, y siendo este hombre inmediatamente constituido en la mano de Dios, piensen esto, hermano. Él hizo la labor de Dios. Fue este hombre en las manos de Dios para sanar las heridas de estos misioneros, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. No hubo reparos. Lo cual nos deja saber, al igual que en el caso de Lidia, el carcelero, el centurión al cual Pedro le predicó y el cual se expuso al arrepentimiento y al bautismo, hizo lo mismo, enseguida se bautizó él con todo lo suyo. No hubo reparos para el bautismo. Y eso levanta una pregunta: ¿por qué personas que dicen ser creyentes se abstienen de obedecer el mandato de Dios acerca del bautismo? Debe ser algo que nosotros aspiremos a realizar enseguida. En todos los casos que nosotros vemos en el libro de los Hechos que se habla del bautismo, fue enseguida, rápido. Hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, hablamos acerca del cuidado que debemos tener a la hora de bautizar a alguien, porque las condiciones en el tiempo presente no son las mismas que en el tiempo del primer siglo. Por eso no bautizamos a las personas enseguida. De hecho, mire, les comparto, hace unos cuantos días, una persona que recién venía de Sudamérica, Centroamérica, no sé, un inmigrante, que me confesó a través del mensaje, nos encontró a través del internet, de Google, nos encontró y me preguntó, me dijo: pastor, ¿ustedes tienen servicio mañana? Y yo sí, le pregunté quién es, su nombre y demás. Me dijo: sí, tenemos servicio mañana. ¿Ustedes tienen bautismo mañana? Y yo le digo: hermano, y lo refiero, busco citas bíblicas, le digo, le enseño, ¿verdad?, que debe creer, que debe ser discípulo primero. No, yo me quiero bautizar mañana, decía. ¿Ustedes tienen bautismo mañana? Yo quiero ir mañana a bautizarme. Y hermano, imagínense, para mí fue muy tentador decir: sí, mañana yo te puedo bautizar. No lo iba a hacer, no tenemos un bautismo.
ministerio, no tenemos las facilidades y no creemos que deba hacer, no creemos que en el tiempo presente es prudente hacerlo de esa forma, pero trate de decirle, hermano, ve mañana y habla. Pero esa persona tenía un deseo inmediato de bautizarse. Si es legítimo, si es veraz, si es el obrar de Dios, yo no lo sé. Tal vez ya alguien lo bautizó, como hacen algunas congregaciones. No creemos que sea así prudente y las razones las dimos hace 2 semanas, pero debe haber un deseo y que cuando alguien le diga, hermano, mira, quiero hablar acerca del tema. Necesitamos hablar acerca de lo que esto implica. Necesitamos sentarnos para hablar acerca de esto. Hermano, y cuando uno le pone así freno a una persona para esto, ¿sabe lo que va a hacer? Si Dios está obrando en él, va a decir, claro, hermano, hagámoslo rápido. Si en esta iglesia y conforme al modelo de la iglesia contemporánea se demanda que haya un discipulado antes de ser llevado a las aguas, porque muchos se bautizan sin ser creyentes. Muchos lo hacen por tradición o por presión o por una emoción pasajera. No queremos que sea así. Lo que sí hacen los verdaderos creyentes dicen, vamos a empezar las clases. Vamos a empezar el discipulado. Yo me quiero bautizar. Yo quiero hacer una declaración pública de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Yo quiero identificarme con Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Yo quiero decirle al mundo que yo he nacido de nuevo, que el viejo yo murió a través del bautismo. Lo bautizó Él con todo lo suyo. Hermano, el tiempo avanza y no voy a poder hablar acerca de esto. No quiero detenerme mucho en este particular, pero no estamos hablando de una salvación, no es lo que dice allí, de una salvación que se hereda a causa de la determinación del padre de familia. No, porque dice la Escritura que ellos les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos los que estaban en su casa oyeron la palabra y ¿qué dijeron? Queremos ser bautizados. No fue impuesto. Fue, hermano, una obra de gracia, hermano, que de hecho acontece. Hay familias cuyos miembros de esa familia en general, en su totalidad, han venido al arrepentimiento y a la fe. Pero no siempre, no es una promesa, hermano. Hay hogares en los cuales uno solo será salvo. En fin, llevándolos a su casa, este carcelero con su familia le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia? El deseo de ser bautizado y un gran gozo. Siempre hay gozo, hermano, siempre. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Hermano, yo no sé, hermano, pero al parecer, en este momento Pablo, y luego de haber obtenido el resultado, ¿verdad?, de esas aflicciones, viendo una familia salva, él dijo, a Dios, espérate, que yo soy un ser humano con derechos. La ley me cobija. Yo puedo pedir que se me haga justicia en primera, ¿verdad? Imagínense si eso hubiese sido la actitud de Pablo al principio. No nos van a azotar, yo soy romano, yo hago reclamo de mis derechos como tal. Yo pienso, hermano, que Dios impidió que Pablo hiciera estos reclamos de los cuales él estaba consciente, y Dios permitió esta aflicción, la comisión de esta injusticia, porque Pablo estaba sobrecogido por el Espíritu, por la voluntad de este y el propósito de Dios para con él en esta aflicción. Pienso eso, hermano. Pablo no era perfecto. Algunos dicen que bajo esta postura estamos cuestionando la integridad moral de Pablo. No estamos cuestionando la integridad moral, porque lo que él hace luego de esta experiencia no es inmoral, no es injusto. Hermano, hay instancias en las cuales nosotros podemos hacer uso del derecho que tenemos ante las autoridades, pero en otras ocasiones, hermano, nosotros podemos pasar por alto la injusticia, y de hecho nosotros estamos aquí por eso. Le voy a compartir algo, otra confesión más. Cuando nosotros salimos del lugar donde nosotros estábamos, luego de que salimos, yo, hermano, yo me fui contento.
de verdad. Cuando tomamos la decisión de salir, había preocupación, pero yo estaba tan contento. Yo no pensé, hermano, en nada. Hasta que se nos dio este lugar, se nos concedió la oportunidad de poder estar en este lugar. Y usted sabe lo que pasó. Cuando ya estábamos aquí, yo pensé, pero qué bobo, Miguel. Pensé yo, ¿verdad? Como ministro. Si tú pudiste haberle pedido ¿cómo es que dicen allá en Dominicano? Unos cuantos cuartos, unos chelitos, para salir de allá, porque nosotros éramos su ministerio. Pudiste haberle dicho esto, aquello, lo otro. Era justo que lo hiciera. Y comencé a ver las cosas de forma distinta, hermano. Y resentimiento, insatisfacción, que lo pudo haber hecho de otra forma. Podemos habernos ido con un fondito. ¿Usted quiere que nosotros nos vayamos de aquí? Pues es su deber como cristiano y como quien nos está sacando, despidiendo, el que nos supla para cubrir esa necesidad. Algunos de los equipos que ahora tenemos que comprar, ¿verdad? Todas esas cosas vienen, ¿verdad? Hermano, y damos gloria a Dios porque Dios muchas veces nos hace pasar por alto los derechos que nosotros tenemos para glorificarle. Y quiero concluir, hermano, dando lectura a lo que fue parte de mi reflexión, y lo hago, hermano, y de antemano le digo que las palabras que voy a decir las voy a decir con mucho amor. Que por favor no me malinterpreten. Leo. Imagina si conforme derecho hubieran reclamado ser tratados como ciudadanos romanos. Imagina. Si como el mismo Pablo le escribiera a los corintios no hubiera sufrido el agravio. Imagina. La Biblia nos enseña en múltiples ocasiones que conforme al plan de Dios, muchas veces perdiendo, sostienen las más grandes victorias. Y si le hubiera dado título a esta predicación, hubiese sido perdiendo se gana. Y el plan de Dios siempre es mejor. El mayor ejemplo lo tenemos en la cruz. Perdiendo ante esa aparente pérdida, esa gran pérdida, Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre y obtuvo para nosotros victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo vives? Es la pregunta. Siempre quejumbroso, queriendo ganar en todo momento, preocupado por tu bienestar sin importar quién pueda ser afectado, buscando riqueza, belleza y salud, reconocimiento por encima de la santidad, malhumorado y resentido porque tus planes no pueden ser concretizados, reconociendo la soberanía de Dios solo de forma teológica, pero no en la práctica, forzando el cambio de las circunstancias y manipulando a las personas para que tu reino sea establecido y no el de Dios. ¿Cómo vives? Sin paz, afanado e incluso resentido con la providencia divina, azotando con vara a los que te pretenden azotar, siempre a la defensiva. Has perdido la paz y el gozo que fueron comprados a precio de sangre, porque ya Dios no es tu prioridad. Te has vuelto inútil en el reino y las almas perdidas son para ti como nada. ¿Cómo vives? ¿Cómo respondes ante la aflicción? ¿El sentido con Dios? ¿O viendo las mismas como una oportunidad para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Que el Señor nos conceda en medio de cualquiera sea nuestra condición, nuestra circunstancia, a poner nuestra mirada en Él, a creer que Él está con nosotros y que ha permitido todas estas aflicciones con un propósito que, aunque lo desconocemos, siempre resultará en nuestro mayor bienestar y la glorificación de su nombre.
¿Qué hizo Pablo? Y ahora sí concluyo. Pensó al final, y a pesar de que tal vez podía hacer uso de esta injusticia, de este reclamo ante las autoridades, para su propio bien, ¿saben qué, hermanos? Yo pienso que él lo que procuró y vio fue una oportunidad para dejar una iglesia en paz. Él, como establecedor de esa iglesia, pensó que estos magistrados ahora moralmente en sus conciencias estaban en deuda con Pablo y con la iglesia. Que lejos de ser perturbadores, eran personas bondadosas, generosas, que estaban dispuestos incluso a perdonar una gran injusticia. Pablo, aunque no fue en un sentido perdonador, porque Pablo no podía perdonar pecados para que nadie fuera salvo, Pablo perdonó a sus enemigos. Los perdonó. Y de ello muy seguramente se benefició la iglesia. Así que pensemos en esto, meditemos en esto, hermano. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo respondemos ante la aflicción? ¿Y puede nuestra aflicción servir para el bien de alguien? Definitivamente, conforme a lo que la Biblia nos enseña. Que así sea, estemos en pie. Oh Dios y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, nosotros